Jaén. Para empezar a explicar esta actividad es importante que conozcamos en nuestro país las diversas normativas, leyes, disposiciones que tenemos contempladas en nuestro país para dar cumplimiento en ello. Sabemos que como ciudadanos mexicanos tenemos derechos, pero también en eso nos recaen ciertas obligaciones. Hablando en el aspecto de materia aduanal o de comercio exterior, por otro lado, en México nos regimos bajo una ley que se llama la Ley Aduanera y en esta se establecen 6 regímenes aduaneros como parte de la actividad fundamental que se deben realizar ante las empresas por medio de este tipo de regímenes. Para ello es importante que a partir de ahora sepamos cómo están conformados estos regímenes, cuál es su disposición legal, es decir, dónde están sustentados, y por otra parte, saber cuál es el impacto de estos regímenes aduaneros ante el comercio exterior, ante este escenario que tenemos en la economía de nuestro país. Y bueno, vamos a dar inicio. Lo primero fue determinar cuáles son esos regímenes aduaneros que están contemplados en la ley aduanera, y el primero lo tenemos primero de forma general, que es un régimen aduanero. Para Páez Gabriel señala que es el destino que tendrán las mercancías objeto de comercio exterior que se encuentran sujetas a control aduanero. Por otra parte, también se señala que es el conjunto de operaciones realizadas con el destino específico de un producto a mercancía, de acuerdo con la declaración que ha sido presentada por el interesado en la aduana. Otro concepto que también tenemos por aquí es que es un régimen especial que posibilita el almacenaje de las mercancías en una instalación autorizada, sin pagar derecho de aduana ni el IVA o los impuestos especiales a la importación y sin quedar sometidas a medidas de política comercial. Bueno, aquí difiere un poco porque sin pagar derechos de aduana, todo dependerá del tipo de régimen aduanero del que estemos hablando, pero en términos generales sí podemos referir que es el almacenaje de las mercancías en una instalación autorizada y condicionada para tal efecto. Por otra parte, tenemos que el régimen aduanero es pues un documento oficial emitido por las autoridades hacendarias. En este caso, cabe hacer mención que la autoridad hacendaria, o sí, la dependencia que rige todo este concepto aduanal, es la Secretaría de Administración Tributaria, abreviación SAT, ¿vale? Para que estemos todos al tanto. Una vez que se han emitido una vez que se han estimado los impuestos al comercio internacional y cuotas compensatorias que el importador debe pagar. Importante saber que debemos pagar estas contribuciones para que nuestros procesos administrativos, nuestros procesos industriales y logísticos pues se lleven a cabo, ¿no? Como todo país. Ahora bien, es importante también señalar el concepto de ley aduanera en nuestro país. Para ello les voy a poner un contexto genérico como antecedente de cómo es que se dio este cambio, esta evolución ante un sistema de ley aduanera que tenemos hoy en día. Bueno, partimos de 1910 a 1916 con políticas arancelarias mediante reemplazo de importaciones. Con esto se da inicio, al menos desde hace 100 años, hace un siglo, el inicio de cómo es que se establecen estas pautas importantes para el control aduanal, ¿vale? Por otro lado, tenemos que en 1927 salió la Ley Agentes Aduanales. El propósito de esto fue simplificar los procesos de despacho. También tenemos que en 1935 se da origen de esta ley aduanera que hoy conocemos y tan importante en nuestros procesos logísticos. Y bueno, uno de los propósitos fundamentales que dieron origen a esta ley fue unificar los impuestos en una sola tarifa. En 1951 aparece el Código Aduanero, que bueno, desafortunadamente estuvo vigente hasta el año de 1982, por un momento de nacionalismo y situación de importaciones. Entonces, una vez que se tuvo en el 35 la ley aduanera, se refuerza con este código en 1951, pero desaparece en el 82, ¿vale? En los años 80, digo, en términos muy generales, se da la apertura comercial, el ingreso
el ingreso de las siguientes asociaciones: la Asociación Latinoamericana de Integración, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el famoso GATT, y el Consejo de Cooperación Aduanera. Como saben, esta apertura comercial en nuestro país orilló a que el mismo pudiera establecer principios, pautas, reglas que en su momento se rigieran bajo estándares, sobre todo de control y de seguridad. Por lo cual sabemos que al ingreso de estas asociaciones y consejos, pues las relaciones comerciales se dieron con mayor impacto en un aspecto multilateral. Entonces, por eso nuestro país también se veía obligado a cambiar estas políticas de alguna u otra manera. Pero si no, hasta los años 90, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte y Estados Unidos, bueno, en América del Norte hablemos de Estados Unidos y Canadá, y con esto el país se obliga aún más de hacer estas modificaciones que dieran, por supuesto, cumplimiento a las obligaciones pactadas entre estos dos países, por lo cual se reforma la ley aduanera con el propósito de agilizar operaciones de despacho aduanal. Y hasta el año de hoy, donde hemos tenido una reforma sumamente importante, la que se da el 12 de febrero del 2000, me parece que es el 2012, con un decreto que aparece en el Diario Oficial de la Federación, haciendo alusión de un nuevo régimen denominado recinto fiscalizado estratégico. Bueno, nada más para hacer mención del tema de la ley aduanera, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995 como tal, o sea, de manera oficial, aunque sabemos que su origen es de 1935. Hoy en día la ley aduanera contempla estos regímenes aduaneros en su título cuarto, capítulo primero de disposiciones. Ahora bien, vamos con el tema de la clasificación de estos regímenes aduaneros. Como bien lo mencionábamos, la legislación aduanera vigente contempla un total de 6 regímenes aduaneros que se desglosan para abarcar una totalidad de operaciones de comercio internacional que se pueden perfeccionar en nuestro país. Vamos a hablar ahora de la clasificación. El primero es el régimen definitivo, como su palabra lo señala, es en el que se utilizan para los productos extranjeros que permanecerán en el país por tiempo ilimitado. Un ejemplo de ellos, es el transporte que hacen en Alemania para enviar carros a México, es decir, de la planta Volkswagen a nuestro país para su distribución de estos autos. Por otro lado, tenemos también el tema de un régimen temporal. Este régimen temporal cabe hacer mención que se desglosa en dos partes. El primero, que es el de la importación, como su palabra lo señala, estos regímenes son para mercancías temporales de importación para retornarla al extranjero en el mismo estado. Un claro ejemplo de este es cuando varios museos de Europa, en este caso el Museo del Louvre, cuando envía piezas o colecciones de algunos artistas importantes a nivel mundial para exponerlos en nuestro país. Entonces, en este caso, al momento de ingresar estos cuadros, estas estatuas, deben estar catalogadas bajo el régimen temporal de importación. Por otro lado, también tenemos el régimen temporal de importación para la elaboración, transformación o reparación para empresas del programa INMEX. El programa INMEX es la industria manufacturera, maquiladora y de servicio de exportación. Este es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en el proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas únicamente por un tiempo determinado. Un claro ejemplo de ello es cuando la mezclilla la fabrican en Estados Unidos y ellos los mandan hacia nuestro país para que las maquiladoras hagan con la mezclilla pantalones, chamarras, entre otras cosas, y después sean devueltos al país de origen, en este caso Estados Unidos, para su distribución y venta, ¿vale? Por otro lado, tenemos productos o mercancías de régimen temporal de exportación.
Es decir, la regla de exportación temporal se aplica en la misma explicación que la anterior, solo que nosotros o el país de origen, es decir, México, es el propietario de la mercadería que será prestada. Un claro ejemplo de ello es cuando el Museo de Artes de nuestro país envió ciertos vestigios mayas para poder exponerlos en algunos museos de Europa. Entonces, estos, si bien se enviaron, solo fueron prestados y en algún momento o un tiempo determinado serán devueltos a nuestro país. Otra parte de este régimen, el régimen temporal de exportación, también aplica para los temporales de exportación para la elaboración, transformación o reparación. Igual, mismo caso. Hablemos, por ejemplo, de las computadoras que ya no tienen reparación en talleres en nuestro país, por lo cual ciertos distribuidores de la marca Dell, HP, entre otros, se ven en la necesidad de enviar estos productos o algunos productos muy caros a Estados Unidos para su reparación y después regresarlos como un cumplimiento a la garantía que tienen esos productos y entregarlos al consumidor, que en este caso sería alguien de nuestro país, México. Ahora bien, hablemos también de este régimen que se llama depósito fiscal. En este se señala la autorización para guardar mercancías en almacenes generales de depósito, AGD, el tiempo que desees mientras se pague el servicio de almacenaje. Eso es importante. Cuando se retire la mercancía que se importó, se deberá pagar también impuesto, contribuciones y cuotas correspondientes. Por lo cual, ante este depósito fiscal, el dueño de este depósito tiene la custodia, conservación y responsabilidad de esta mercadería. Por lo cual, tiene que entregar una carta de cupo, como ven a continuación el ejemplo, para hacer válido todo el proceso que conlleve este régimen. Importante también señalar cuáles son las restricciones, es decir, la mercadería, los productos que sí o sí son objeto de no almacenarlos en un depósito fiscal. Entre esos están los diamantes o piedras preciosas y muy valiosas, algunos químicos, la gasolina, el petróleo incluso, armas de fuego o juegos pirotécnicos, cigarros, entre otros. Además de los que señale la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportaciones en sus artículos del 50 al 54. ¿Vale? Es importante que tomemos en cuenta este apartado. Por otra parte, existen ciertas modalidades de este depósito fiscal, en el cual podemos observar tres figuras principales. El de duty free, que son locales de exportación y venta de mercancías nacionales y extranjeras establecidas en los puertos internacionales, aéreos, marítimos o fronterizos. Ustedes han visto en algún momento cuando van a volar o cuando van a viajar de un país a otro, pues hay toda una... no nos permiten ingresar con alimentos o ciertos productos, pero sí al momento de hacer nuestro check-in e ingresar a este aeropuerto, pues ya vemos ahí toda la línea, la cola de locales en la que podemos adquirir estos productos. Esas tiendas son denominadas duty free, ¿vale? También existen los centros de exposición internacionales. En este sentido, son locales habilitados para recibir una especie de inventario temporal que será expuesto en el local y puede ser destinado a la venta. Y por último, pero no menos importante, tenemos la industria automotriz terminal. Esta modalidad destinada a las empresas de la industria automotriz terminal que se dedica al proceso de ensamble y fabricación de vehículos. También tenemos el régimen de tránsito de mercancías. Existe una clasificación, importante también observar cómo está distribuido en nuestro país las aduanas de México en temas relacionados a este concepto, ¿no? Vemos las de la frontera norte, vemos las aéreas o internas, vemos también la de la frontera sur que está marcada en azul y las marítimas marcadas en verde. Entonces, este mapa realmente nos da un panorama amplio de cuáles son las aduanas en México y cómo es que se puede dar este tránsito de mercancías. Por lo cual el régimen de tránsito de mercancías consiste en el traslado de estas bajo control fiscal de una aduana nacional a otra, siempre y cuando hablemos de un tránsito de mercancías interno. Es decir, el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra.
Por otra parte, también tenemos este tránsito de mercancías bajo otro enfoque que es el internacional. Y se permite que cualquier operador logístico atraviese el territorio nacional para destinar las mercancías que transportan productos a un punto en el extranjero. Es decir, si Estados Unidos quiere mandar un producto y el único medio es el terrestre hacia Colombia, por ejemplo, entonces deberá pasar por nuestro país. Y esta clasificación de esa mercancía que venga en el tráiler o en el transporte que se esté utilizando va a venir establecida bajo este régimen de tránsito de mercancías internacional. Importante también señalar que esta clasificación establece ciertos criterios que deben llevarse sí o sí. Primero, la colocación de un candado fiscal en la unidad de transporte, y esta se debe establecer en la aduana de entrada y se debe quitar este candado fiscal hasta que la mercancía está en la aduana de salida. Por otro lado, también se deben seguir las indicaciones que establezca la autoridad competente, en este caso recorrer la ruta determinada por las autoridades aduaneras, recorrer la ruta antes indicada en cierto plazo, se da un periodo de tiempo claramente, además de efectuar el depósito de las contribuciones al comercio exterior, calculadas sobre sus tasas más altas en una cuenta aduanera de garantía, y realizar el ingreso a territorio nacional, así como su salida del mismo a través de las aduanas establecidas por este régimen. Anteriormente vimos el mapa de dónde se encuentran ubicadas estas aduanas, y obviamente estas están autorizadas por las autoridades aduaneras. Entonces, importante también señalar que el depósito de contribuciones será devuelto una vez que este transporte haya salido de nuestro país y que no haya ningún tipo de inconsistencia o problema ante el traslado de este tránsito de mercancías por nuestro territorio nacional. Por otra parte, tenemos también el régimen de elaboración, transformación o reparación en un recinto fiscalizado. Esto lo define el artículo 135 de la ley aduanera y bueno, consiste en la introducción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas. Por lo tanto, es importante también mencionar que se debe hacer el pago de impuestos general de acuerdo al artículo 63A de la ley aduanera. Asimismo, está permitido el ingreso de herramienta o equipo para la transformación o reparación de esta mercancía, siempre y cuando se paguen los impuestos que correspondan. Finalmente tenemos, pero no menos importante también, como ya mencionamos, el recinto fiscalizado estratégico. Lo establece primero como parte global de este concepto el artículo 14 de la ley aduanera, donde señala que los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías del comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. Bajo este tenor, vamos a señalar algo muy breve, que en la reforma del 2012 en la ley aduanera se establece o se impulsa este recinto fiscalizado estratégico, este régimen que cambia ciertas condiciones para poder aplicarse en nuestro país, siempre y cuando se establezcan sin duda los lineamientos y las empresas sigan estos para dar cumplimiento al mismo. Pero antes de esta reforma, este régimen, esta figura realmente era muy estricta, porque se pedían 20 hectáreas para poder ocuparlos, que estuvieran cerca de las aduanas, entre otras cosas. Y con esta reforma lo que se hace es reducir esa brecha de impacto ante las empresas por estas inversiones grandes que iban a hacer, y atraer más, hacer más atractiva esta figura, ¿no? ¿Y cómo se logra? Bueno, que ya no es necesario la colindancia con las aduanas, es decir, ya puede estar establecido este recinto en otro lugar, lo cual es muy importante. Además de, ya no hay limitación de espacio, las 20 hectáreas que se pedían antes, ahora ya no es un requisito indispensable. Por otro lado, también podemos hacer especificaciones como
que eran muy caras o muy estrictas las especificaciones técnicas en temas asociados a la seguridad, y por lo tanto pues era un tema muy costoso. Por otra parte, bueno, el dictamen de factibilidad que en su caso Banobras daba por hecho a estas empresas o a estos recintos, y tardaban hasta más de 6 meses. Entonces, hoy en día ya no se necesita hacer este tipo de dictamen de factibilidad, porque ya hay otras figuras que lo regulan, y esto demora 10 días aproximadamente. Entonces, si vemos, también la certificación IVA y EPS es otro atractivo para las empresas para poder asociarse a este tipo de régimen. Importante también señalar que este régimen está destinado a empresas grandes que permitan eficientar sus procesos logísticos, ¿vale? Entonces, por esa parte estamos claros, ¿no? Como bien lo mencionamos, el artículo 135A ya establece este tipo de régimen, esta figura, y permite ante este régimen pues el manejo, el almacén, la custodia, la exhibición, la venta, la distribución, la elaboración, la transformación, la reparación e inclusive por mensajería de esta mercancía. Por otra parte, dentro de los beneficios del nuevo esquema para recintos fiscalizados estratégicos, como bien lo mencionábamos, se tiene la certificación inmediata IVA y EPS. Se podrá introducir mercancía nacional importada en definitiva para las actividades que ya mencionamos. Al ingresar al régimen no se aplican regulaciones ni restricciones no arancelarias, a excepción de materia de sanidad, como lo son animal, vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional, además de que se podría realizar el despacho de mercancías para su introducción al régimen de el recinto fiscalizado estratégico. El plazo de permanencia también es importante señalar de las mercancías será de 60 meses para mercancía en general y por la vigencia de la autorización para maquinaria y equipo. Una vez pasados estos 60 meses, el operador de este recinto deberá decidir si lo importa o exporta esta mercancía. No se requiere superficie mínima para obtener la autorización, como bien lo mencionábamos. Y otra parte importante es que dentro de esta figura hay dos partes esenciales. El primero, que es la administración o el administrador, y este va a ser como el administrador del inmueble autorizado, mientras que el operador le va a rentar a este administrador cierta parte de ese inmueble para poder utilizarla con los fines que ya mencionamos anteriormente. Entonces, este régimen es muy atractivo para empresas grandes y sin duda trae muchas bondades, por lo cual deberían las grandes empresas poder considerarlo. Bueno, aquí hay un video, pero prácticamente es lo que ya mencionamos. Y por otro lado, el impacto de estos regímenes aduaneros en la logística internacional. Bueno, importante señalar que el 65% del Producto Interno Bruto pasa por las aduanas. Hoy en día en nuestro país tenemos 49 aduanas que están vigentes, trabajando día con día para hacer de esta actividad económica un impulso en nuestro Producto Interno Bruto y en los demás indicadores económicos que refieran nuestro crecimiento como país. Por lo cual establecí 3 criterios principales. El económico, bueno, ya hablamos de este impulso en la economía del país mediante el Producto Interno Bruto moviéndose a través de estas aduanas. El tema político es que, pues ahora sabemos que con la ratificación del Telecán o ITEMEC, las reglas, las condiciones que deben seguir ciertas actividades logísticas, pues se restringen aún más, son más sólidas, se consolidan con otros procesos claramente de la cadena de suministro, y que finalmente pues más países ven que nuestro crecimiento en estándares de calidad y en actividades logísticas aumenta, y por lo tanto pues podemos atraer siempre, o podemos ser un país atractivo para esas empresas internacionales o esos clientes comerciales que tenemos a nivel mundial, ¿no? Y finalmente un aspecto importante dentro de estos regímenes aduanales, especialmente en este último que señalamos, que es el RFE, es el aspecto en el avance e implementación de las nuevas herramientas tecnológicas. Hoy en día ya no se puede hablar de avance o de productividad si no se habla de la implementación de sistemas que potencien nuestras actividades que llevamos día con día, sobre todo en este ámbito de la logística y el transporte.
Sin más, quedo pendiente de ustedes. Muchas gracias por su atención. Espero les haya agradado esta presentación y que hayamos comprendido cómo está estructurado el sistema de regímenes aduaneros en nuestro país y el impacto que éste tiene en la actividad económica del mismo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ernesto. Hasta luego. Mis fuentes de información. Gracias.